Hasta hace unos años, el hidrógeno era visto como una solución viable para un futuro sin emisiones de carbono, porque su uso no contamina la atmósfera. El producto de la reacción es agua, por eso el hidrógeno iba a reemplazar al petróleo y al gas. Se esperaba que en un futuro amigable con el planeta tengamos autos de hidrógeno, aviones y barcos de hidrógeno. Incluso se esperaba que tanto la calefacción de la casa como la preparación de alimentos se hicieran con hidrógeno. Mira lo que escribió Julio Verne en La Isla Misteriosa. Creo que el agua será utilizada algún día como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno que la componen, usados por separado o juntos, proporcionarán una fuente inagotable de calor y luz, de una intensidad que el carbón no es capaz de alcanzar. El sueño de Jules Verne parece que no se ha hecho realidad. Es cierto, en las calles tenemos autos eléctricos, pero muy pocos autos de hidrógeno, casi ninguno se podría decir. ¿Significa eso que el hidrógeno ya no tiene futuro? Vamos a aclararlo en esta sección. En 2 episodios veremos qué es el hidrógeno, entenderemos cuáles son sus problemas y por qué no ha logrado una mayor penetración en el transporte. Al mismo tiempo, vamos a considerar también los otros sectores de la economía para tener una visión lo más realista posible de toda la situación. Por último, también abordaremos el problema del uso del hidrógeno en Rumania. Banda. El hidrógeno es el combustible más abundante del universo. El Big Bang nos lo dio gratis desde el principio del universo. ¿Por qué digo combustible? Porque alimenta todas las estrellas del cielo. Con solo 1 kilogramo de hidrógeno, el Sol obtiene 26.5 megavatios hora de energía, suficiente para abastecer de energía a una ciudad como Ramnik-Uvalsia durante un día. Lo ideal sería captar el hidrógeno del espacio y fusionarlo, copiando el proceso de las estrellas, aquí en la Tierra o incluso en el espacio. Pero eso será dentro de cientos de años. Por ahora, intentamos recolectar isótopos de hidrógeno aquí en la Tierra que son más raros para fusionarlos. Pero incluso eso lleva décadas hacerlo a escala industrial. El hidrógeno común en la Tierra se encuentra principalmente en las moléculas de agua, junto con el oxígeno, y en los hidrocarburos, junto con el carbono. Olvidemos la fusión y veamos qué podemos hacer con este hidrógeno. Mira, por ejemplo, el hidrógeno líquido se utiliza como fuente de energía y combustible en la propulsión de cohetes, donde, mezclado con oxígeno líquido, genera una reacción química lo suficientemente potente como para enviar el cohete al espacio. La energía liberada del hidrógeno es de tipo química, y muy importante, el producto de la reacción es agua, que no contamina. ¿Por qué se utiliza el hidrógeno en los cohetes? Porque es muy reactivo, ya que es el primer elemento de la tabla periódica y el más ligero. Está formado solo por un protón y un electrón. Desafortunadamente, precisamente por esta reactividad, solo encontraremos pocos átomos de hidrógeno libre en la Tierra, como se encuentran en el espacio. Los átomos de hidrógeno se encuentran en la Tierra ya combinados en moléculas, como el agua y los hidrocarburos como el metano. Observa algo muy importante. No tenemos hidrógeno atómico simple disponible, como lo tienen las estrellas. En la Tierra, el hidrógeno ya se encuentra unido en moléculas. Por eso, para poder usarlo, primero tenemos que sacarlo de las moléculas, es decir, consumir energía para eso y, por supuesto, dinero. En segundo lugar, supongamos que sacamos el hidrógeno de la molécula de agua usando la energía E. Pero luego lo usamos en motores de cohetes u otros motores para producir energía, recombinándolo con el mismo oxígeno del que fue separado. ¿Qué energía obtenemos si no tenemos pérdidas en el proceso? La misma energía E, es decir, la energía que obtenemos, o sea, la energía que obtuvimos y consumimos al principio para sacar el hidrógeno de la molécula de agua. La conclusión, con estas reacciones químicas no obtenemos energía extra. De hecho, siempre perdemos energía, porque el rendimiento siempre es menor a 1. Por ejemplo, si separamos el hidrógeno del agua mediante electrólisis y luego lo volvemos a unir con oxígeno en las pilas de combustible de los autos, el rendimiento es del 30 al 40%, perdimos en el proceso cerca del 60 al 70% de la energía. De aquí viene la regla de oro de una economía basada en hidrógeno. En nuestro caso, el hidrógeno en realidad no es un combustible. El hidrógeno es solo un portador de energía, transporta la energía de un lugar a otro, energy carrier en inglés. Además, la transferencia de energía usando hidrógeno tiene muchas pérdidas de energía. Sin embargo, la energía inicial debemos obtenerla por otros métodos. Si el hidrógeno no es un combustible, ¿por qué seguimos hablando del hidrógeno como una fuente alternativa para combatir el calentamiento global? La energía no proviene del hidrógeno.
Tiene que venir de otro lado. El hidrógeno solo la va a transferir de un lugar a otro, con una eficiencia bastante baja. ¿Por qué la Unión Europea invierte miles de millones de euros en la tecnología basada en hidrógeno? Como discutiremos más adelante, hay dos aspectos diferentes que debemos tener en cuenta. Por un lado, ya existen procesos industriales que necesitan hidrógeno. Fertilizantes, refinación de petróleo, producción de acero. Y así sucesivamente. Queramos o no, tenemos que producir ese hidrógeno. Ya sea que lo hagamos quemando metano, mediante el reformado del metano con las emisiones correspondientes de dióxido de carbono. Ya sea que lo hagamos separándolo del agua por electrólisis con huella cero de emisiones de dióxido de carbono. Si producimos hidrógeno por este segundo método, podemos usarlo en otro lugar, por ejemplo, en el transporte. Tendríamos un transporte ecológico, por eso vamos a detallar más los métodos de producción de hidrógeno, por supuesto, usando energía de otra fuente. Dependiendo de la fuente de energía para producir el hidrógeno y su impacto en el medio ambiente, los métodos hoy en día se clasifican por colores. Uno de los métodos para la producción de hidrógeno es mezclar metano con vapor de agua a altas temperaturas y presiones. De esta manera, el metano se descompone en hidrógeno y dióxido de carbono. El hidrógeno está en el cilindro, bajo presión, se envía por tuberías a donde se necesita. Y el dióxido de carbono se libera a la atmósfera. El hidrógeno producido de esta manera se llama gris, porque el dióxido de carbono liberado a la atmósfera contribuye al calentamiento global. Prácticamente en lugar de quemar el metano directamente como lo hacemos en la estufa, lo hacemos de manera controlada, de tal forma que podamos recuperar el hidrógeno. Porque se quema un combustible fósil, en este caso el metano, y se libera dióxido de carbono a la atmósfera, el método es contaminante, aunque sea más barato comparado con el resto de los métodos. Como mencioné, el hidrógeno gris se produce hoy en grandes cantidades para procesos industriales, contribuyendo con aproximadamente un 2% al calentamiento global. Luego tenemos el hidrógeno azul. También se obtiene quemando metano, en este caso extraído de la tierra. Pero ahora el dióxido de carbono no se libera completamente a la atmósfera, sino que se captura parcialmente y luego se almacena y deposita, en su mayoría en forma de gases y líquidos. En otras palabras, solo contribuiría parcialmente al calentamiento global. Al principio se estimaba que este método capturaba entre el 70 y el 80% del dióxido de carbono generado por la combustión. Ese valor aún no está claro. Luego está el hidrógeno verde. Se produce principalmente mediante la electrólisis del agua, es decir, descomponiendo las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno al pasar electricidad a través del agua. Si la electricidad necesaria para la electrólisis se produce por separado a partir de fuentes de energía renovable, como el viento, las hidroeléctricas o el sol, decimos que el hidrógeno producido de esta manera es verde o renovable. Porque todo el proceso no genera dióxido de carbono y no contribuye al calentamiento global. Aquí no estamos hablando de la producción de materiales como los electrolizadores, que en sí mismos pueden emitir dióxido de carbono en el proceso de fabricación. El hidrógeno verde es actualmente la forma más sostenible de hidrógeno, pero también la más costosa. Necesitamos centrales eólicas o parques fotovoltaicos para obtener energía no contaminante y además debemos utilizar instalaciones de electrólisis a nivel industrial para extraer el hidrógeno de las moléculas de agua, transformando así parte de la energía eléctrica en energía química del hidrógeno. Volveremos a eso. El cambio climático. El cambio climático no es una broma. El calentamiento global es hoy aceptado por la comunidad científica tal como se acepta el Big Bang. Hablamos en una serie dedicada sobre la fuente de los problemas. La quema de combustibles fósiles, acelerada en los últimos 100 años. Esto ha aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y ha contribuido a un efecto invernadero amplificado. Yo lo llamé efecto de Blabuma. Para frenar el aumento de la temperatura media es necesario reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Para frenar el aumento de la temperatura es necesario reducir la proporción de la cantidad de dióxido en la atmósfera, efecto atmósfera invernadero. Para reducir la cantidad de carbono, para frenar el aumento de la temperatura media, es necesario disminuir la cantidad de dióxido amplificado de invernadero. Para la necesidad de dióxido, el aumento de la temperatura y la cantidad tienen un efecto amplificado. Eso significa que, hasta entonces, en el territorio de la Unión Europea, la mayor parte de las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas deben ser reemplazadas por fuentes renovables.
Esto se puede ver en este gráfico. En el eje vertical está la reducción de las fuentes basadas en combustibles fósiles. En comparación con 1990, en el año 2017 hubo 20 fuentes menos de energía basadas en combustibles fósiles. En 2050 debería haber 100 menos, es decir, ya no se usarían combustibles fósiles en absoluto. El hidrógeno debería reemplazar 20 del combustible fósil actual. Lo curioso es que, en gran parte, el hidrógeno tiene que reemplazarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya, en la industria global, se producen casi 90 millones de toneladas de hidrógeno al año. Ese hidrógeno se utiliza para producir fertilizantes, ese petróleo o la producción de acero. Sin embargo, este hidrógeno se clasifica como combustible fósil porque se produce mediante la quema y el reformado de metano, es decir, usando combustibles fósiles. La contribución de estos procesos industriales al calentamiento global se estima en alrededor del 2%. Por eso este hidrógeno, como vimos, se llama hidrógeno gris. Si queremos neutralidad climática, tenemos que reemplazar el proceso de producción de este hidrógeno gris industrial, el de la quema de metano, por uno que utilice energía verde como paneles fotovoltaicos, energía eólica y electrólisis. Tendremos hidrógeno verde porque su producción no implica combustibles fósiles. Una vez que reemplacemos todo el proceso de producción de hidrógeno industrial, esos 90 millones de toneladas anuales del hidrógeno gris al hidrógeno verde, podemos pensar en el siguiente paso: usar la tecnología adquirida, como paneles fotovoltaicos y electrolizadores, para producir hidrógeno verde y usarlo como fuente de energía para otras cosas, autos, aviones, calefacción de casas y así sucesivamente. Miren cómo se ven las previsiones para la demanda mundial de hidrógeno verde obtenido mediante energía renovable. En 2050, esto estaría en algún lugar entre 125 y 600 millones de toneladas anuales. Una parte debería reemplazar el hidrógeno gris que se utiliza hoy en los procesos industriales. Por sí solo, no serán los 90 millones de toneladas completas. El resto sería hidrógeno verde utilizado en otras áreas, autos, viviendas residenciales y así sucesivamente. A la derecha del gráfico se puede ver cómo, con el tiempo, la demanda de hidrógeno gris debe disminuir de 90 millones de toneladas a 0 si es posible. ¿Cuánto hidrógeno verde está disponible hoy en día? Miremos en la parte inferior izquierda del gráfico. La cifra es tan pequeña que ni siquiera se ve. Un dato que encuentro en internet está por debajo de 1 millón de toneladas al año. Es decir, para mayor claridad, deberíamos aumentar la producción de hidrógeno verde, paneles fotovoltaicos, aceite. En electrolizadores hasta 2050 en todo el mundo, de menos de 1 millón de toneladas anuales a más de 100 millones de toneladas anuales, incluso 600. Es decir, incluso más de 600 veces más. En la Unión Europea, junto con el Reino Unido, entre 50 y 100 millones de toneladas de hidrógeno verde deberían producirse en 2050 como se muestra en este gráfico. Para alcanzar estos objetivos tan ambiciosos, la Unión Europea hizo un plan, se llama REPowerEU. Con este plan, la Unión Europea pretende alcanzar para el año 2030 en territorio europeo una producción de 10 millones de toneladas de hidrógeno al año. Hidrógeno verde y respectivamente importar otros 10 millones de toneladas al año de hidrógeno verde hasta el año 2020. Vamos a hacernos una idea. En 2022, la producción de hidrógeno verde se estimaba en algún lugar entre 0.2 y 0.4 millones de toneladas al año. El aumento sería entonces más de 20 veces mayor. Como vemos, las metas son muy ambiciosas. Además, también son costosas. No debemos olvidar que este aumento implica necesariamente una capacidad adicional de energía renovable, sin la cual no se podría crear el hidrógeno verde. ¿Es este el plan de un europeo realista? Vamos a ver. Hoy en día existe un área donde el hidrógeno gris se utiliza mucho, la industria. Eso se ve en la parte superior del gráfico, donde dice unavoidable, es decir, este hidrógeno gris debe ser reemplazado por uno verde. Industrias como la siderurgia, la fabricación de productos químicos y la refinación son grandes consumidores de hidrógeno. Otro gran consumidor será la industria siderúrgica, una vez que se cambie el proceso tecnológico de producción a uno en el que el mineral de hierro se transforma en hierro metálico sin ser fundido.
El hidrógeno también es esencial en la producción de amoníaco para fertilizantes y metanol, que son vitales para la agricultura y las industrias químicas a nivel mundial. En la parte inferior también vemos industrias donde se está intentando utilizar el hidrógeno como la movilidad y la calefacción o la generación de electricidad. Vemos en este gráfico otra predicción de la demanda global de hidrógeno limpio. Como mencioné, la industria utiliza alrededor de 90 millones de toneladas de hidrógeno al año en azul oscuro. En un 99% el hidrógeno industrial hoy en día es gris. Contribuye a las emisiones de carbono y al calentamiento global con aproximadamente un 2% y debería ser reemplazado sustancialmente por hidrógeno verde. El resto, hasta alrededor de 400 millones de toneladas, son aplicaciones deseadas del hidrógeno verde. Dije hidrógeno limpio porque en principio también podría ser hidrógeno azul, es decir, ese hidrógeno producido mediante la quema de metano, pero sin que los productos de la reacción, especialmente el dióxido de carbono, lleguen a la atmósfera, serían almacenados. Sin embargo, recientemente, en 2021, un artículo del investigador estadounidense Robert Howard causó revuelo. Él detalló todos los procesos químicos que ocurren en el proceso de producción de hidrógeno azul. Para su sorpresa, descubrió que, en la práctica, la contribución total del hidrógeno azul al efecto invernadero es solo 10 veces menor que la del hidrógeno gris, como se muestra en este gráfico. Una contribución importante también la tuvieron las emisiones de metano, que se sabe que es un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono. Yo también revisé las reacciones después del artículo. Parece que otros investigadores consideran que el resultado de Howard está exagerado. No sé cuál es la verdad. Lo que sí les puedo decir es que últimamente se habla menos de hidrógeno verde y más de hidrógeno limpio, clean hydrogen. Eso significa que, de alguna manera, se acepta que, siendo realistas, el hidrógeno perfectamente verde es un sueño más difícil de alcanzar. Una de las razones es la intermitencia en su producción, principalmente debido a la falta de flexibilidad eléctrica, lo que aumentaría mucho el precio del hidrógeno verde. Para reemplazar el hidrógeno gris por el verde, al menos para aplicaciones industriales, necesitamos electrolizadores a escala industrial. Como mencioné, los electrolizadores son los que, usando energía eléctrica proveniente preferentemente de paneles solares y eólicos, extraen el hidrógeno del agua. Así como esta batería puesta en agua, por su terminal negativa libera hidrógeno, separado por corrientes eléctricas de las moléculas de agua. Existen otros métodos para producir hidrógeno, termólisis fotocatalítica, catálisis y así sucesivamente, pero no los discutiremos aquí. Los electrolizadores son los más populares. Debido a que los electrolizadores actualmente son caros, los países occidentales otorgan subsidios a las compañías. Países Bajos, por ejemplo, quiere subvencionar con más de 1.000 millones de euros la producción de electrolizadores industriales por cada gigavatio de potencia eléctrica del electrolizador. Eso significa más de 1.000 euros por cada elemento que tiene una capacidad de electrólisis de aproximadamente 1 kilo. Dos de las tecnologías de electrolizadores son los electrolizadores alcalinos y los electrolizadores con membrana intercambiadora de protones. Los electrolizadores alcalinos son, en principio, lo que aprendimos en la escuela, el ejemplo con la batería. Utilizan un electrolito líquido, generalmente hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, a través del cual circula una corriente eléctrica entre dos electrodos, ánodo y cátodo. El hidrógeno se genera en el cátodo y el oxígeno en el ánodo. Esta es una tecnología madura y bien establecida, con costos relativamente bajos, pero requiere tiempos de arranque más largos y funciona óptimamente solo en un régimen constante. Recientemente se han desarrollado electrolizadores con membrana de intercambio de protones. Estos utilizan una membrana sólida, generalmente un polímero, que solo permite el paso de los protones. Cuando se aplica un voltaje eléctrico al electrolizador, el agua suministrada al ánodo se descompone en oxígeno, protones y electrones. Los electrones se liberan en el circuito eléctrico externo. Sin embargo, los protones pasan a través de la membrana hacia el cátodo, donde se combinan con los electrones que llegan por el circuito para formar hidrógeno gaseoso. Esta tecnología es más nueva, pero ofrece flexibilidad y una respuesta rápida a las variaciones de carga. En 2023, el precio del electrolizador alcalino era de alrededor de 300 euros por cada kilovatio de capacidad de electrólisis, y el de los electrolizadores con membrana de intercambio de protones era aproximadamente el doble.
Sin embargo, recordemos que los subsidios eran de más de 300 euros por kilovatio e incluso de más de 1.000 euros por kilovatio en el caso de los Países Bajos. Es fácil ver cómo los subsidios cubren completamente los costos de los electrolizadores y así animan a los productores a aprovechar estos subsidios. Sin embargo, en algunos círculos estos subsidios son vistos de manera crítica. ¿Por qué? Porque se dice, al otorgar subsidios tan ventajosos, la Unión Europea ya está favoreciendo de manera preferencial una tecnología, los electrolizadores, sobre otras. ¿No sería mejor dejar que el mercado libre siga su propio camino y así se autoseleccione la tecnología más competitiva? También se dice que la eficiencia de los electrolizadores es baja. Por cada kilovatio hora de energía que el electrolizador convierte en hidrógeno verde, consume entre 1.5 y 2.5 kilovatios hora de energía eléctrica. La eficiencia de los electrolizadores se estima entre el 40 y el 70% dependiendo del tipo. Hoy en día, el hidrógeno utilizado industrialmente es en su mayoría gris, es decir, producido mediante la quema de metano. En términos técnicos, se le llama reformado de metano. El hidrógeno gris contribuye así al calentamiento global con aproximadamente un 2%. El costo que la industria paga por este hidrógeno gris hoy en día está entre 1 euro y 2 euros por kilogramo. Si en cambio usáramos hidrógeno verde, el costo de producción estaría entre 4 euros y 5 euros por kilogramo, es decir, mucho más que la parte de la izquierda en el gráfico. Si además sumamos el transporte junto con el almacenamiento, el hidrógeno llega a la bomba para autos a un precio de 12 a 18 euros por kilogramo en Francia, Alemania o California. Podemos preguntarnos, ¿vale la pena este costo adicional solo para eliminar una parte de la fuente del calentamiento global, producir hidrógeno gris mediante la quema, el reformado del metano? Por un lado, la respuesta es política. Queremos reemplazar el hidrógeno gris en los procesos industriales que ya contribuyen con un 2% al calentamiento global. Por otro lado, la respuesta pragmática también depende de cómo evolucione el precio de la electricidad en el futuro. Porque de ahí proviene la energía almacenada en el hidrógeno verde. El hidrógeno es un portador de energía, como ya mencioné. En este gráfico vemos una predicción de la evolución del precio del hidrógeno en un escenario optimista hasta el año 2050. El precio del hidrógeno gris aumentaría, más impuestos, dificultades para obtener el gas y así sucesivamente. Por otro lado, el precio del hidrógeno verde podría bajar hasta casi 1 euro por kilogramo, es decir, lo mismo que cuesta el hidrógeno gris hoy en día. Me es imposible decir si lo que vemos en el gráfico es solo un pensamiento ilusorio. O incluso puede hacerse realidad, porque la evolución del precio depende de muchos factores. La disminución del precio de la energía eléctrica, la disminución en el costo de las fuentes renovables, como los paneles fotovoltaicos, la disminución de los costos de almacenamiento de la energía eléctrica, la evolución de la tecnología de electrólisis y así sucesivamente. El costo deseado de 1 euro por kilogramo probablemente contiene subsidios al principio, pero si el resto de las cosas se acomodan, podría volverse real. No estoy en posición de decir eso. Vamos a hacernos una idea. El informe EPG titulado Hidrógeno limpio en Rumanía dice que, basándose en un precio de la electricidad de 50 euros por megavatio hora, una hipótesis razonable, incluso conservadora para Rumanía en el año 2030, el costo actualizado del hidrógeno verde se situará entonces entre 2.2 y 2.7 euros por kilogramo, es decir, el doble, aunque mucho antes. Al final, no olvidemos una cosa, siempre será más barato usar directamente la energía eléctrica que convertirla en hidrógeno, perdiendo energía en el proceso. Eso será muy importante en el transporte automotriz, como veremos en el próximo episodio. Aquí termino este episodio. El próximo llegará en unos días, máximo una semana. Entonces hablaremos sobre los autos de hidrógeno, la calefacción con hidrógeno, y detallaremos la situación de Rumanía. Hasta entonces, yo soy Cristian Presura. Ustedes manténganse cool y les deseo lo mejor. Adiós.